San Lucas 1:13. Este capítulo es bastante importante. Encontramos varios personajes ahí, ¿verdad? Encontramos a un Herodes, ¿verdad? Era gobernante de ese momento sobre toda la nación judía, ¿verdad? Entonces sabemos que ahí prevalecían los emperadores por causa de Roma, ¿no? ¿Verdad? Gloria al Señor. Y pues ellos subyugaron, sometieron a muchas naciones, no solamente a Israel, sino a muchas naciones con su poder y su dominio, ¿verdad? Y eso lo había profetizado Daniel, ¿no? ¿Verdad? Daniel, que dice, era un régimen de hierro, ¿no? ¿Verdad? Que iban a gobernar, que iban a poner el mundo a temblar en esos tiempos, ¿verdad? Entonces ellos habían tomado a Israel también como parte de su dominio. Amén, esa es la palabra, de su dominio. Amén. Y fue un reino que demoró bastante. Fue el que más duró. Gloria al Señor. Ahora domina de otra forma, ¿verdad? Si usted se pone a ver, usted domina de otra forma, ¿verdad? La iglesia popular que nosotros conocemos domina porque tenía un empuje fuerte, pero todo eso se ha ido desmoronando paso a paso porque Dios no quiere que su verdad esté escondida, sino que Él quiere revelar su verdad a gente que realmente ama a Dios. Amén. Y a pesar de que el dominio de Roma estaba prevaleciendo, Dios siempre tenía un grupo de gente que creía en ese Dios poderoso. Amén. Y nosotros vemos ahí en ese texto de que estaba Zacarías y Elizabeth. Ese templo fue construido por Herodes. Fue construido por Herodes en todas las formas parecidas a las que había construido Salomón. Tenía los mismos lugares, tenía el atrio, tenía el lugar santo y el lugar santísimo. Y parece que habían llegado a ese acuerdo de que los judíos podían además de tener ese templo, ellos podían realizar sus actividades ceremoniales y religiosas de ese momento. Y funcionaban de acuerdo a lo que estaba establecido en la ley. Y yo leyendo en el capítulo 24 de Levítico, habla acerca de las órdenes de los sacerdotes. Y dice que Zacarías era de la orden de Tobías. Agdías, sí. Era de esa clase. Pero dice que eran 24 órdenes. Y cada grupo podía ministrar 2 veces al año. Eran por una semana, por 7 días. Estaba leyendo la historia. Y bueno, le tocó a la orden de Zacarías. Dice que era la octava. Según el orden, ahí lo presentan. Había uno de los 24 sacerdotes. Según Primera Crónica 24:10 habla las órdenes de los sacerdotes. Toda esta gente eran descendientes de Aarón, del sacerdocio de Aarón. Amén. Gloria al Señor. Y nosotros sabemos que Aarón fue destinado con sus hijos a administrar las cosas santas de Dios. Amén. ¿Estamos claros? Es un gran privilegio que ellos tenían, que Dios lo haya destinado para hacer esa clase de oficio o servir en la casa de Dios. Amén. Y es un gran privilegio que Dios te haya tomado a ti en cuenta para que tú seas parte de una estructura que muy pronto volará al cielo. No es la estructura física, sino es la estructura que Dios ha establecido para que lo que estemos aquí sirviéndole al Señor lo hagamos siempre con pasión, en obediencia, porque dice que ellos
Zacarías guardaba los mandamientos de Dios y era temeroso de Dios y era un hombre justo delante de Dios. Amén. Usted no debe venderse, no debe vender sus convicciones por las ofertas que le quiera brindar el mundo. Usted se debe mantener radical en lo que ha creído. Amén, a su nombre. Porque sabe que a veces el sistema religioso se corrompe porque quiere venderse al sistema. Amén, estamos claros, se vende a las ofertas y a las tantas cosas que le puede brindar el mundo. Pero en este caso usted no puede cambiar, no podemos cambiar, tenemos que ser como Daniel. Amén, que no nos vamos a contaminar con la comida del rey. A su nombre, amén. Que vamos a ser radicales y que vamos a seguir creyendo y vamos a seguir orando, porque nuestro Dios tiene poder para librarnos de la mano del rey y de la boca del león. A su nombre la gloria, amén. Gloria al nombre de Cristo. Entonces, Zacarías significa Jehová recuerda. Jehová recuerda, significa Zacarías. Amén, gloria al Señor. Gloria al Señor. Entonces, podemos decir que en el sistema que nosotros vivimos todavía hay gente con la postura de Elizabeth y Zacarías. Esos dos personajes representan a muchos hoy en día que todavía aman a Dios y quieren guardarse para Dios. Yo no sé si tú eres uno de ellos. Si tú eres uno de ellos, da un gloria a Dios. Si tú eres uno de ellos, dale alabanza al Señor. Si tú eres uno de ellos, aleluya, canta con júbilo al Dios que te salvó y que te tomó en cuenta y te hizo la invitación para que tú fueras parte de ese remanente, gloria al Señor, de servir en la casa de Dios. Amén. Gloria al nombre de Cristo. Servir en la casa de Dios es lo mejor que nos pueda pasar a nosotros. Ciertamente hay que servirle a cambio de nada, porque nosotros sabemos, cuando usted tiene esa mentalidad, usted siempre estará bajo la sombra del Omnipotente, usted siempre estará bajo la cobertura de la bendición de Dios. Amén. Usted no sirve porque le dan, no, yo sirvo porque Dios me salvó y no tengo cómo pagarle a ese Dios tanta bendición que me ha dado, tantos favores que me ha dado, gloria al Señor. Yo le sirvo por amor, gloria al Señor. Si me dan, gloria a Dios, y si no me dan, gloria a Dios. Si hay plata para la gasolina, voy a la casa de Dios. Si no hay plata para la gasolina, voy al lugar donde Dios me llamó a servir. ¿Por qué? Porque mi galardón está, aleluya, reservado en el reino de los cielos. A su nombre la gloria. Decía alguien, sin zapato y con zapato, gloria a Dios. Aunque tenga el mismo pantalón que me lo ponga todos los domingos, no me interesa, pero mi mayor pasión es servir a Dios, servir a Dios, servir a Dios, porque si yo me mantengo sirviendo a Dios, entonces Dios en su momento me proveerá lo que yo necesito. A su nombre la gloria. Gloria al nombre de Cristo. Virtudes. Era justo. Era justo. Obedecía los mandatos y leyes del Señor. Era intachable. Cuando usted y yo vivimos en esa postura, el mundo no entiende. Amén. Y nos catalogan que estamos tildados. No. Es porque nosotros sabemos que a Dios hay que tenerle temor, un temor reverente. Y el que tiene ese temor reverente se guarda para Dios. Guarda su vida, guarda lo que hace. Todo lo que hace lo hace con el temor de Dios, para que Dios sea exaltado y glorificado en todas las cosas. Amén.
Dice que los dos personajes, Zacarías y Ana, eran de la descendencia de Aarón. Eran parte de una de las órdenes sacerdotales que servían en la casa de Dios. Qué gran privilegio tener estas dos personas o este matrimonio, porque era un matrimonio que le servía a Dios, a su nombre. Por eso los matrimonios deben de servirle a Dios. Gloria al Señor, a su nombre, amén. Sírvala a Dios, sírvala a Dios. No se cansen de hacerlo. Usted dirá, pero tengo esta lucha. No, sírvala a Dios. Sírvala a Dios para que usted vea que entonces las demás cosas Dios las va a arreglar en el camino, a su nombre. A su nombre, a su nombre. Si, el matrimonio que está aquí, Dios lo ha levantado usted juntos para que le sirvan a Dios y para que sean constructores de vida de otros matrimonios en el nombre del Señor. Servir a Dios y a su casa, eso es lo más sublime y alto en el servicio a Dios. Dios está llamando a matrimonios para servir en su casa. Tenían virtudes especiales de parte de Dios. Eran justos, obedecían los mandamientos y leyes del Señor. Amén, gloria al Señor. Nosotros somos diferentes a la gente que no conoce a Dios. Nosotros marcamos la diferencia porque Cristo está encarnado en nosotros, aleluya. Y el que está en Cristo es nueva criatura. Marca la diferencia donde camine, aleluya, carga la presencia de Dios en su vida. A su nombre. El versículo 6 y el versículo 7 de ese. El 7, léame el 6. Amén. Me gustan los peros de Dios. Cuando se encuentra pero ahí. Pero no tenían hijos, pero le servían a Dios. No habían visto el milagro, pero le servían a Dios. A su nombre, aleluya. No habían visto materializar. Posiblemente ellos no le habían pedido, aleluya, verbalmente a Dios de que le hiciera un milagro. Pero como Dios conoce los corazones y saben cuál es la necesidad de su pueblo, pero ellos sí se dedicaban a servirle a Dios. Sírvele a Dios, que el milagro viene en camino, gloria al Señor. Sírvele a Dios y no te canses de servirle, porque Dios entonces ejecutará su labor y su obra para bendecir tu vida. A su nombre la gloria. Pero cuando se le aparece el ángel, dice: yo he escuchado tu petición. En la Biblia no registra de que ellos pidieron un milagro. Y ya estaban adultos, ya estaban pasados de edad. Mire, no hay edad. A su nombre. No hay edad. No hay tamaño. Aleluya. No hay años que puedan, aleluya, privarte de un milagro de parte de Dios. Por eso tú debes de seguir orando y servirle al Señor, porque en cualquier momento se desata el milagro para tu vida. A su nombre la gloria. En cualquier momento, aleluya, porque Dios sí sabe lo que tú necesitas y cuándo lo necesitas y en qué momento lo necesitas. Terrible esto, ¿no? ¿Verdad? Lo que me encanta más es que ellos seguían sirviendo a Dios. Tenían esa situación, pero ellos servían a Dios. Es cuando más debes amar a Dios. No importa la circunstancia, el obstáculo, la adversidad, sírvele a Dios. Que no tengo que comer mañana, no te preocupes por eso. El Dios que te invitó a servirle, Él paga. El que invita paga.
El que invita paga, a su nombre la gloria. Y Él te va a pagar bien, aleluya. Y Él va a llenar tu boca de alabanza y tu voz de júbilo delante de la gente, aleluya. Entonces la gente va a decir, y realmente esta mujer, este hombre le sirve a un Dios vivo, aleluya, que tiene poder para hacer milagros de provisión y milagros en cualquier dirección de la vida del humano. Gloria al nombre de Cristo. El justo recibirá su recompensa aquí en la tierra. ¿Qué se esperará del impío? Quiere decir que hay cosas que Dios nos va a dar por servirle. Cuando se le sirve a Dios a cambio de nada, Él mismo te recompensará y te bendecirá. Su nombre. Hay una frase que me gusta de ese capítulo. Aún te dará a Él lo que tú no le has pedido. Te pasará así como Salomón. A su nombre. Lo que Salomón no le pidió a Dios, Dios se lo dio. Salomón solamente le pidió sabiduría a Dios. Y Dios lo bendijo y fue el reino unificado de las 12 tribus y el reino más bendecido de parte de Dios, donde venían gente, aleluya. ¿Por qué? Porque lo que Dios te va a dar va a ser impacto, aleluya, en todo tu entorno. Va a ser, aleluya, un impacto colateral. A su nombre. ¿Cuánto alaban la gloria del Señor? Y venían gente de todas partes preguntando por la sabiduría de Salomón. ¿Por qué? Porque Salomón solamente pidió sabiduría, él no pidió riqueza, aleluya. Por eso dice la Biblia, aleluya, que primero hay que buscar o servir a Dios y a su reino, aleluya. Y entonces le añadirá las demás cosas. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuánto alaban la gloria del Señor? ¿Qué dice el versículo 10? 1:10. Hay dos cosas importantes ahí. Zacarías y Elizabeth le servían a Dios. Amén. Ellos estaban en el lugar. Dice que ellos les tocaba presentar incienso. El incienso se presentaba 2 veces al día, en la mañana y en la tarde. Amén. Según lo establecido. Así que a ella le correspondía presentar incienso. Algunos creen que era en el tiempo de la tarde. El incensario, ellos tenían que constantemente dando esa fragancia del incensario para Dios. Amén. Ese era un grupo de sacerdotes, pero había un sacerdote que solamente entraba una vez al lugar santísimo, una vez al año. Diariamente los sacerdotes tenían la oportunidad de entrar al lugar santo, no al lugar santísimo. Porque al lugar santísimo entraba un solo sacerdote y era el sumo sacerdote, que es el Cohen Agadol, que es el sumo sacerdote. Él entraba, primero tenía que pagar con un cordero sus pecados. Luego se quitaba esa ropa, no podía entrar con la misma ropa, porque si entraba con la misma ropa, Dios lo fulminaba. Dios mismo lo fulminaba. Amén. Y él tenía que entrar amarrado con una soga y con la vestimenta, con unos cascabeles, unas campanitas. ¿Y cómo sabían de que el sacerdote estaba vivo? Porque las campanitas se oían. Aleluya. Donde no se oía, estaba muerto. Y tenían que jalarlo, porque si alguien quería entrar a agarrarlo, le pasaba como el arca cuando traían el arca a la casa de David. Se moría instantáneamente. Era serio en esos momentos servirle a Dios y no estar adecuadamente en el servicio a Dios. Aleluya. Por eso dice la Biblia que el juicio de Dios tiene que comenzar por casa. Y si comienza por casa, aleluya, ¿qué será de ti, pecador? Yeah, aleluya. A su nombre. Por eso es que hay que arrepentirse. Señor, perdona mis pecados. Porque si no nos arrepentimos, podemos caer como Ananías y Zafira muertos por andar
a las escondridas con Dios. Constantemente tenía que haber incenso. ¿Y cuál es el incenso que tú le vas a presentar ahora? Lo dice el escritor de Hebreos. Tu vida, tu testimonio, tus oraciones, a diario tienes que presentarle a Dios. Ese es tu incenso. Yo le dije de que me gustaban los peros de Dios. Todos tenemos un pero o algo que pudiera ser una razón para decir yo no le sirvo al Señor. Y ellos tenían eso, pero ellos no le hicieron caso a eso. Ellos le siguieron sirviendo al Señor. A su nombre. En Dios no podemos tener ninguna clase de excusa, hermano. Si Él te llamó, sírvele. Sírvele, sírvele, sírvele. Y tú vas a ver que cuando tú le sigas sirviendo, 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 Dios te va a bendecir. Te va a responder. Va a hacer los milagros que tú necesitas en tu vida, en tu familia, en tu matrimonio, en tus hijos. Bendito sea el nombre del Señor. Zacarías y Elizabeth estaban bien claros de lo que ellos tenían que hacer para Dios. Ese era su oficio. Amén. Gloria al Señor. Cuando tú haces lo que Dios te ha mandado a hacer, siempre vas a tener la aprobación del cielo. A su nombre. Vas a tener la aprobación del cielo. Gloria al Señor. Mi alma alaba a Dios. A veces nosotros estamos en un dilema, pero ¿cómo nosotros podemos orar por los enfermos estando nosotros enfermos? Yo le decía a mi esposa en estos días, y a veces oramos y la gente se sana, pero lo voy a seguir haciendo, porque yo sé que de repente de Dios entonces me va a sanar a mí. A su nombre. Amén. Le voy a seguir haciendo. Usted sabe que yo tuve una situación, ¿cómo le pudieran decir? Una depresión, un bloqueo en mi vida de cristiano. Yo he visto de que Dios sana a la gente. Eso yo he sido testigo de que Dios sana a la gente. Y en una crisis de la vida, yo decidí que no iba a orar más por los enfermos. Fue cuando tuve la experiencia de perder a mi primera esposa. Yo me bloqueé. Yo ahora no oro más por los enfermos. Porque yo le decía a Dios, ¿por qué yo voy a orar por un enfermo si la que yo quería que tú sanaras, no la sanaste? Y comenzaba a pelear con Dios. No hace mucho que yo salí de ese estado. No hace mucho que yo salí de ese estado. Porque eso me llevó a una crisis totalmente, me devoró en esa dirección mi vida. Porque yo había visto muchas personas sanadas de parte de Dios. Y Dios hacía milagros poderosos. Yo en una ocasión oré por una persona que estaba desahuciada de los médicos allá cuando era pastor allá en Cañaveral. Y Dios lo levantó, lo sanó. Y tantas cosas yo experimenté en una iglesia del pastor Justiniani, Francisco Justiniani, de la iglesia cuadrangular, que es el yerno del pastor Arturo, el suegro del pastor Arturo, sí, el papá de Patricia. Allá llegaron
una cantidad de enfermos, pero en esa cantidad de enfermos llevaron una persona que también le habían echado brujería y que era un buen constructor albañil, y de repente el hombre cayó que no se paraba. Allá lo llevaron así como cuando llevaron al paralítico. Y ese día me habían invitado a mí a predicar la Biblia. Además de eso habían parejas que estaban casados y no podían concebir hijos. No tenían la capacidad de fertilizar hijos, de fecundar hijos. Pero entre eso estaba ese personaje ahí. Y me dijeron, pastor, nosotros queremos que usted ore por ese hombre. Y yo le dije, bueno, ahora cuando yo voy a predicar, si Dios me dice que yo ore por él, yo voy a orar por él. Póngalo ahí en la silla. Ahí lo pusieron adelante, lo tiraron así como tiraron al paralítico. Y en medio de la predicación, estaba predicando ese día, yo me acuerdo que fui con Oscar. Oscar fue el que me llevó allá ese día. En medio de la predicación, oí una voz que me dijo en el oído, ora por ese hombre ahora, que yo lo voy a sanar. Y oré, y el Señor lo levantó. Y ahí hubo un sinnúmero de milagros, porque pasaron un pocotón de gente, y entonces habían pasado como 2 o 3 parejas que no podían tener hijos. Y Dios hizo los milagros. A veces uno, cuando ora por donde uno sabe ni qué es lo que está pasando, pero Dios sí está obrándolo. Mira, de repente al año siguiente me encontré con esas personas y ellos sí me reconocieron, pastor, usted oró por mí y miren, mi esposa tiene un premio ya, tiene un hijo, gloria al Señor. Sí, contento. Entonces, porque como yo había visto esa manifestación de que Dios tiene poder para hacer milagros, por eso es que usted no se debe de cansar de servirle a Dios, porque Dios le va a dar un milagro que usted está esperando. Yo puedo sentir a Dios. Dios le va a dar un milagro que usted por mucho tiempo ha estado esperando. Usted dirá, no, pero ya no se canse de orar. No se canse de orar y sígalo haciendo y Dios lo va a recompensar. Y yo siento de que ese milagro ya viene a su... La respuesta ya Dios la dio. Pero aquí hay algo que me llama la atención. Porque se le aparece al ángel a Zacarías y le dice, tus oraciones han sido escuchadas. ¿Qué usted se acuerda? Esa misma frase se le dijo el ángel a Cornelio. Esa misma frase se la dijo el ángel a Daniel. Desde el día, aquí vamos a entrar en algo más fuerte todavía, a su nombre. En esta oración de Daniel, desde que el momento que Daniel pidió, aleluya, había una resistencia, había una batalla, porque cuando usted ora, hay un mundo espiritual que se está moviendo en contra de lo que usted está orando, aunque Dios haya dado ya la respuesta, pero el diablo sabe que si te da esa bendición, aleluya, aleluya, que si tú recibes esa bendición, aleluya, vas a ser una amenaza para el reino de los cielos. Mira, amado hermano, cada vez que Satanás y los demonios, aleluya, que han abandonado tu vida, te ven a ti, ellos ven su derrota. Ellos ven su derrota, ellos ven su derrota, ellos ven su fracaso. ¿Por qué? Porque tienes a Cristo como Señor de tu vida y es el que controla tu vida. ¿Tú sabes lo que perdió el hombre en el paraíso? Perdió la autoridad a su nombre. Porque Dios le dio señorío sobre todo lo que había creado a su nombre. Por eso que cuando Cristo vino a este mundo, los demonios, ¿qué vienes a hacer aquí? Nos vienes a atormentar, hijo del Dios viviente. Pero cuando tú estás en Cristo, Él te renueva la autoridad, te renueva el señorío, aleluya. Por eso es que tú tienes poder también en la oración para llamar las cosas que no son, para que sean al decir su palabra. A su nombre la gloria. No nos vamos a cansar de orar, hermana. ¿Cómo usted se llama? Hermana Tomasa, no se canse de orar. No se canse de orar. No se canse de orar. Que de repente
va a venir un ángel y le va a decir: hey, aquí está tu milagro. Aquí está tu milagro. Natanael, no te canses de orar. Diego, no te canses de orar. Elías, no te canses de orar. Familias que están aquí, no se cansen de orar. ¿Por qué? Porque Dios va a soltar lo que le pertenece a usted por herencia. Aleluya. Cuánto alaba la gloria del Señor. Hay oraciones que Satanás y sus demonios te van a fomentar una batalla en el mundo espiritual. Porque la respuesta del ángel a Daniel, ya Dios te había escuchado desde el momento que tú te postraste y le pediste a Dios. Yo cuando vi eso me quedé asombrado. Es que hay respuestas que conllevan un conflicto en el mundo espiritual. ¿Qué dijo? Le dijo el ángel: sí, el príncipe de Persia se opuso. Pero no estaba hablando literalmente, estaba hablando de un mundo espiritual. Ay, papá, yo siento su gloria. Yo siento su gloria. Yo siento su gloria. Quiere decir, amado hermano, que en el mundo espiritual se está fomentando una batalla, aleluya. Pero usted manténgase ahí diciendo: hazme justicia de mi adversario, aleluya. Y de repente vendrá la respuesta del cielo. Yeah, aleluya. Cuando tú oras, el cielo está abierto, aleluya, y desciende a la tierra. El cielo se manifiesta a la tierra a través de tu perseverancia en la oración. A su nombre. A su nombre. Ellos estaban bien claros, Zacarías y Elizabeth, de su ejercicio espiritual que tenían que hacer. Pasan cosas extraordinarias y sobrenaturales cuando se entra en esta dimensión de la oración. Porque, hermano, cuando usted ora, como dice Romanos 8:26, orando en todo tiempo en el Espíritu, con súplica, con ruego. No sabemos cómo hemos de pedir ni cómo conviene, pero el mismo Espíritu intercede cuando usted entra en esa dimensión. Gloria al Señor. Usted entra en una esfera fuerte de Dios. Aleluya. Y los demonios y Satanás conocen esa esfera. Porque si usted se traslada de lo natural a lo espiritual, aleluya, entonces va a haber quebrantamiento, va a haber confusión. Aleluya. El enemigo va a ser derrotado. Como leí a alguien aquí de Josafat, que ellos oraron y se tiraron delante de Dios. Y el enemigo, ay santo, el enemigo que ha autorizado a Satanás para que venga a atormentar tu casa, ese enemigo va a salir huyendo, va a llegar allá donde Satanás. Yo no puedo con esta mujer es ora y ora y ora. Yo no puedo con este hombre ora y ora y ora y ora. Y nada más que ando diciendo gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, aleluya. Así que no tengo cabida. Yo creo que vas a tener que mandar a otro de mayor rango. Y aunque venga otro de mayor rango, aleluya, tú vas a seguir orando. Vas a seguir peleando por tu bendición como lo hizo Jacob. No te suelto si no me bendices. A su nombre la gloria. Hay intervenciones del cielo cuando se mete uno en esa dimensión de la oración. Hay manifestaciones. ¿Qué dice el versículo 13? Hay oraciones que abren los cielos. ¿Qué le dijo el ángel? Tus oraciones han sido oídas. Esa es una palabra clave.
en lo que le soltó el ángel? ¿Cuántos se sienten persuadidos y convencidos de que ustedes, Dios los escucha? ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí de este grupo de personas que se siente persuadido, confiado de que Dios les está escuchando? Esos alguienes que están aquí pueden afirmar diciendo un gloria a Dios y diciendo: yo sé que mi Dios me escucha. Yo sé que mi Dios me escucha. Yo sé que mi Dios me escucha. A su nombre. Alguien de aquí se puede levantar y afirmar y decirle: yo sé que mi Dios me escucha. Aleluya. Matrimonios, aleluya. Aquí estamos buscando a Zacarías y a Elizabeth que se levanten. Yo voy a seguirle sirviendo a mi Dios, porque yo sé que mi Dios me escucha. Aleluya. Alguien que afirme esa declaración, aleluya, que le dijo el ángel a Zacarías. Aleluya. Ya tus oraciones yo las he escuchado. Aleluya. Mi alma alaba a Dios. Agarre la mano de su hermano y dígale: yo sé que mi Dios me escucha. Matrimonio, familia, usted va a levantar su mano y: yo sé que mi Dios me escucha. Clama al justo, Jehová lo oye y lo libra de todos sus temores. Aleluya. Oh, mi alma alaba a Dios. Cuando la iglesia ora, aleluya, hay manifestaciones del cielo abajo en la tierra. Alabado sea el nombre del Señor. La Biblia dice que la iglesia oraba cuando Pedro estaba metido en la cárcel, aleluya, y dice que se apareció un ángel diciendo: Pedro, vámonos de esta cárcel. Quiere decir que Dios va a soltar gente que tiene atrapada Satanás. El Señor va a liberar gente en tu familia en este año y van a venir a la casa de Dios a celebrar la presencia de Dios, aleluya. Pero Dios está esperando y está diciendo: es tiempo de que te sientas confiado y que le diga a Dios: yo sé que tú me escuchas, Señor. Correremos hacia ti. El cielo hoy está disponible para aquellos que se atreven. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Encuentro libertad en tu presencia. A ver el pianista, ¿dónde está el pianista, por favor? Milagro, acá, por favor. Quédese en esa actitud, en esa postura.